Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy una vez más nos reencontramos para poder desarrollar la sesión programada para hoy. En el curso de lenguaje. Jóvenes, hoy hablaremos sobre el adjetivo. ¿Ya? El adjetivo como determinante. ¿Sí? Pero antes quiero dar concepto general del adjetivo. ¿Qué cosa es el adjetivo? El adjetivo es la palabra variable que determina y modifica o califica al sustantivo. ¿Sí? Es la palabra variable que determina y modifica o califica al sustantivo. Ese es en concepto general. Pero también podemos dar concepto del adjetivo sobre, desde el criterio morfológica, sintáctica y semántica. Del criterio morfológico es una palabra variable porque presenta los accidentes de género y número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, calle angosta, casas antiguas, oso negro, toros negros. Entonces ahí nos muestra que el adjetivo, ¿no? Nos está mostrando, por ejemplo, el género y número. Sintácticamente cumple la función de modificador del sustantivo. ¿Sí? Entonces, sintácticamente el adjetivo es la palabra que cumple el modificador del sustantivo. Por ejemplo, estudiante, ¿no? Desobediente, modificador directo. El profesor era gracioso, atributo. Aurora llegó contenta, predicativo. ¿Ya? Y semánticamente, adjetivo es la palabra que determina y califica a los sustantivos. Aquí está lo que le estaba diciendo. Congresista corrupto, está calificando. Estudiante disciplinado, está calificando. ¿No es cierto? Este niño, ¿entiendes? Es otro que determina. Aquel determina, ¿no? Entonces, ese es el adjetivo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver grados del adjetivo calificativo. ¿Ya? Grados del adjetivo calificativo. Los adjetivos expresan cualidades de los nombres con mayor o menor intensidad. Estas variaciones reciben el nombre de grados del adjetivo. Por ejemplo, ese pastel dulce, ese pastel muy dulce, es el pastel más dulce de todos. Entonces aquí, por ejemplo, está hablando del sustantivo dulce, pero el adjetivo está calificando, ¿no? De menos a más. De menos a más. Dulce, muy dulce, más dulce. ¿No? Ahora, a su vez el adjetivo tiene grado positivo. ¿Ya? Simplemente menciona la cualidad del tal cual es, en su forma original. Por ejemplo, Chabela tiene una figura esbelta. ¿No? Francisco es ágil. Javier es fuerte. León feroz. Entonces aquí, como hemos dicho, menciona la cualidad tal cual es. Grado comparativo. Establece una comparación de una cualidad entre dos seres. Se expresa mediante tres formas: de inferioridad, de igualdad y de superioridad. De inferioridad, por ejemplo, Yulisa es menos esbelta que Mariana. Inferior, menos esbelta. Santiago es menos observador que Roberto. Menos. Entonces acá tenemos comparación de inferioridad. De igualdad, el amor es tan útil como el oxígeno. Aquí hay una comparación del amor con el oxígeno. ¿No? De igualdad. Mario es tan inteligente como Fabricio. Una comparación de igualdad. Ahora, tenemos una comparación de superioridad. El cariño de mi madre es más dulce que la miel. Entonces, acá nos dice que el cariño de su madre es más dulce que la miel. Hay una superioridad. Jairo es más alto que Toño. Entonces, acá también habla de tamaño, que Jairo es más alto que Toño. Entonces, esto quiere decir que hay una
superioridad. Ahora, grado superlativo se manifiesta, ya, el grado superlativo se manifiesta, ¿no? A través de, ¿no? En el grado más alto, en sumo grado, ¿no? Y se expresa mediante dos formas. Se expresa mediante dos formas. El superlativo relativo y el superlativo absoluto. El superlativo relativo da a conocer la cualidad en sumo grado, con la particularidad de que el hablante establece todavía cierta comparación. Cierta comparación. Ejemplo, Perú es el más hermoso de los países. Hay una comparación de superioridad con los países. ¿Me entiendes? Entonces, cuando dice el Perú es el más hermoso de los países, entonces también hay otros países que son hermosos. Entonces hay una cierta comparación. Diego es el niño más responsable. Entonces, también habrá otros niños más responsables, ¿no? No tan igual como Diego, pero deben haber responsables. En cambio, en el grado superlativo absoluto, aquí ya no hay eso, ya no hay comparación de repente habrá otras. No, esto es lo máximo. Aquí el hablante da a conocer la cualidad en sumo grado, sin establecer, ¿ya? Sin establecer absolutamente ninguna comparación. Ninguna comparación. Por ejemplo, el Marañón es caudalosísimo, muy caudaloso, sumamente caudaloso. Jairo es simpatiquísimo. Liz es sumamente simpatiquísima. Aquí ya no hay una comparación, sino este es el grado sumo, lo máximo superioridad. Ahora, el superlativo absoluto o relativo se da de dos formas. Sintético, ¿no? O elativos morfológicos. ¿Cómo se da? Agregando sufijo y prefijo. ¿Ya? Fruta sabrosísimo. Sufijo. Curso facilísimo. Sufijo. ¿No? Enemigo acérrimo. Sufijo. Crítico superdotado. Prefijo. Peso ultraligero. Prefijo. A eso se llama, ¿no? Superlativo absoluto sintético o elativo morfológico. Por este lado tenemos superlativo absoluto perifrásico. ¿Qué significa esto? Se forma agregando adverbios. ¿Ya? Por ejemplo, muy feliz, bastante feliz, poco feliz, tan feliz. Y todas estas palabras son adverbios. Y se ha formado un superlativo absoluto agregando adverbios. ¿Ya? Seguimos. Ahora vamos a ver los determinantes. ¿Ya? ¿Qué son los determinantes? Los sustantivos comunes necesitan una palabra antepuesta que los presente, los concrete o imite su extensión. Estas palabras desempeñan la función de determinantes. ¿Y cuáles son los determinantes? Son los artículos, los posesivos, los demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos. ¿Ya? Estos son los determinantes, ¿no? Dice, asumen la función de determinantes, ¿ya? Que determinan a los sustantivos, a los artículos, los pronombres adjetivos posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Clasificación de los determinantes. Los determinantes se clasifican en artículos, ¿no? El, la, los, la, lo. Y determinantes, ¿no? Adjetivos determinativos son demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. ¿Ya? Jóvenes, estos temas ya ustedes lo conocen. No me van a negar. Prácticamente para ustedes esto es un repaso, ¿sí? Vamos a ver a grandes rasgos el artículo. El artículo es, además de determinar el sustantivo, es decir, presentarlo como conocido o no,
conocido por el hablante, concuerda en género y número con él. El libro, la mesa. El artículo, la artículo. Libro, mesa son sustantivos. Acá concuerda en género y número. El artículo no sirve para sustantivar palabras que actúan como núcleo de un sintagma nominal, sin ser sustantivos. Para sustantivar, ¿ya? Nosotros no sustantivamos, ¿no?, las palabras agregando el artículo. Por ejemplo, el por qué, el pasear, la pequeña. Estas palabras ya están sustantivados porque van, ¿no?, antepuesto por el artículo. Estas tres. El por qué, el pasear, la pequeña. La forma lo del artículo no determina el sustantivo, sino que se antepone a adjetivos y expresiones con valor adjetivo para sustantivarlos. Mira acá. Lo bello, aquí la palabra, ¿no?, es un adjetivo bello, de lo, antepones artículo neutro, la sustantivado. Lo curioso, un sustantivado. Lo de su hermana, sustantivado. Lo que quieras, sustantivado. ¿Sí? Seguimos. Ahora vamos a ver los determinantes demostrativos, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como adjetivos demostrativos, ¿sí? Son palabras que reemplazamos, empleamos para señalar añadiendo una noción de distancia en el espacio, ¿no?, en el tiempo. Esta silla, ¿no?, esta silla, esa silla, aquella silla. Espacio, ¿no? Espacio. Esta silla cerca, esa silla mediana cerca, aquella silla lejos. Espacio. Tiempo, este día, ese día, aquel día. Tiempo. Pero también se ve este día cercana, media cercana, lejos. ¿No? Ahora, tenemos, ¿cuáles son los demostrativos? Masculino, singular, femenino. Masculino, este, ese, aquel. Femenino, esta, esa, aquella. Masculino, plural, estos, esos, aquellos. Femenino, plural, tenemos estas, esas, aquellas. ¿Ya? Pueden aparecer antes o después del sustantivo, aunque cuando aparecen tras el sustantivo tienen cierto matiz despectivo, ¿no? Por ejemplo, la mujer esa, ¿no es cierto? Entonces aquí aparece, pero como una forma despectiva, ¿no? Cuando tú dices la mujer esa, ¿no? Recuerda que las formas esto, aquello, eso, nunca son determinantes, sino pronombres. No te vayas a olvidar, no te vayas a confundir, ¿no? Esto, eso, aquello. Por ejemplo, cuando te dicen, esto me gusta. Ahí funciona como aquello es ligero. Ahí funciona como pronombre. Ahora, determinativos posesivos. Son palabras que expresan la pertenencia de algo o uno o varios poseedores a la pertenencia de un ser, ¿no? O la pertenencia de un ser a un grupo. Ejemplo, mi padre. Posesivos. Determinativo posesivo, mi. Su novia, determinativo posesivo, su. Los determinantes posesivos se relacionan con la persona gramatical y tienen morfemas de persona. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Singular, primera persona, mi, mis. ¿No? Segunda persona, singular, tú, tus. Tercera persona, singular, su, sus. Ya. Ahora, en plural, primera persona, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Segunda persona, vuestros, vuestras, vuestros y vuestras. Tercera persona, su y sus. ¿Ya? Pueden aparecer después del sustantivo, el libro mío. En este caso también cambia de forma y son tónicas. ¿Ya? Esos son los determinantes posesivos. Los determinantes indefinidos. Los determinantes indefinidos indican cantidad de manera imprecisa o indeterminada. Con exactitud nosotros no lo sabemos. Nos indican algo, sí, pero no sabemos cuánto. Por ejemplo, cuando dice hay demasiada gente. Demasiada, no sabemos cuánto. Hizo varios exámenes. ¿Cuántos exámenes? No sabemos.
Por eso son determinantes indefinidos. Algunos ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos alguno, a, varios, as, muchos, ¿no? Varios, alguna, varios, varias, mucho, mucha, todo, toda, poco, poca, algún, alguna, ningún, ninguna, otro, otra, tanto, tanta, tal, demasiado o demasiada, bastantes, bastante, bastantes, cada. ¿No es cierto? Indican cantidad imprecisa. Un, uno, unos, unas. Cualquier cierto a, mismo a, ¿no? Misma. Indican imprecisión en la identidad del sustantivo al que determina, ¿no? Entonces, esos son los determinantes que nos indican una cantidad de una manera imprecisa, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, no lo sabemos cuánto, pero sí algo indica. Ahora vamos a ver, jóvenes, determinantes numerales. Los determinantes nos indican la cantidad exacta. 15 años, duodécimas fila, medio pastel, doble ración. Son determinantes numerales. A su vez son cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos. Aquí tenemos cardinales, expresan cantidad. 1, 16, 40, 30. Y 2, etc. Ordinales expresan a la posición primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Fraccionarios expresan las partes medio a, ¿no? O media o doceavo o doceava. Multiplicativos expresan multiplicación doble o triple. ¿Ya? Determinantes interrogativos. Bueno, acá todavía un ratito, por favor. Acá. Palabras, ¿no? Algunos, varios, muchos, de palabras distintas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, como determinantes se relacionan con el nombre, ¿no? Algunos campesinos deben trabajar más, faltan descubrir muchas historias, compré varios libros, como pronombre se relaciona. Acá está refiriéndose por favor, acá hay que aclarar, aquí está refiriéndose al determinantes indefinidos. Eso lo dejamos ahí, y después, pero vamos a terminar este lado. Determinantes interrogativos exclamativos. Los determinantes interrogativos preguntan por la cantidad o identidad de algo. Por ejemplo, ¿cuántas páginas has leído? ¿Qué libro quieres? ¿No? Determinantes interrogativos, ¿no? Dice, los determinantes interrogativos preguntan por la cantidad o identidad de algo. ¿Cuántas páginas has leído? ¿Qué libro quieres? Y los determinantes exclamativos dan intensidad al sustantivo, al que acompaña. ¿Cuánta gente ha venido? Sus formas son qué, cuándo, cuál. ¿Ya? Bueno, jóvenes, aquí quería aclarar algo. Esto viene de determinantes indefinidos. Por ejemplo, palabras como algunos, varios, muchos, etc. pueden funcionar como dos clases de palabras distintas. Como determinantes, se relacionan con el nombre. Algunos campesinos deben trabajar más. Faltan descubrir muchas historias. Compré varios libros determinantes. Como pronombre, se relacionan con el verbo. Algunos todavía, varios cantaron, muchos todavía, ¿no? Mira, acá, esta es la diferencia. Como determinantes relacionan con el nombre, algunos campesinos. Acá, campesino es un sustantivo. Descubrir, ¿no? Faltan descubrir muchas historias, historias sustantivo, relacionan, nombre. Compré varios libros, determinantes con libros sustantivos. Y también puede ser como pronombre. ¿Cuándo como pronombre? Cuando se relacionan directamente con el verbo. Algunos todavía. Varios cantaron. Muchos todavía, ¿ya ves? Entonces acá ya funcionan como pronombre. Cuando se relacionan directamente con el verbo, se funcionan como pronombre. Y cuando se relacionan directamente con el nombre, funcionan como determinantes. Y como adverbio en singular, trabajó mucho, verbo. Esta relación con el verbo, ¿no? Trabajó mucho, está relacionada con el verbo. Eso quería aclarar, jóvenes. Esto lo pasé aquí porque allá en otra diapositiva, en otra, o sea, en este de acá, por favor, va a retroceder ya. Aquí, no me alcanzó, entonces acá quise explicar esta
Estoy aquí, que había, ¿no? De repente una duda para ustedes. Bueno, aclarando esto, jóvenes estudiantes, eso ha sido todo. Como vuelvo a recalcar, creo, por favor, revisen el libro y cuando hay tareas, por favor, yo les pido que revisen bien, estudien, porque en el libro también está, después pueden investigar, ¿ya? Para que puedan contestar. Esta vez, por ejemplo, en literatura me han sacado baja nota, no sé qué ha pasado, ¿sí? Cualquier cosa vamos a conversar en horas de la tarde. Muchas gracias.